Escribir es algo fundamental que todo escritor debería hacer con su obra, sobre todo después de escribir el primer borrador. ¿Por qué es eso? Un simple borrador y puede mejorarse muchísimo. Eso es lo que Sylvia Adela Cohan quiere transmitir en su libro El arte de reescribir, y en este vídeo te voy a contar lo que ella enseña dentro de su obra. En primer lugar, aconseja que nos tomemos la reescritura como un juego, que veamos la parte divertida, porque como he dicho yo en vídeos anteriores, a mí no me gustaba nada corregir, pero a raíz de leer este libro y empezarlo a ver todo como un juego de encontrar la mejor palabra, de cambiar las fórmulas de las frases a ver si suenan bien escritas de una manera o de otras, mover párrafos, jugar en sí con pequeñas escenas, pues he empezado a apreciar muchísimo más lo que es la reescritura y le he encontrado por fin el sentido a tanto trabajo que implica pues reescribir. Y con esto he aprendido muchísimo, así que siguiendo el consejo de Adela, yo os recomiendo que también pues lo veáis como un juego, ¿no? Que sea algo divertido. El típico juego de encuentra la pareja, por ejemplo, pues encontrar la palabra perfecta para lo que quieres expresar. Y con esto he aprendido también muchísimo vocabulario y es increíble la potencia que puedes sacar de una simple frase por poner la palabra correcta. También me ha enseñado que las emociones son muy importantes y que puede afectar nuestras obras. Y me refiero a las emociones nuestras. A que hay momentos en los que escribimos y no estamos en el estado de ánimo correcto y eso lo transmitimos al texto. No quiere decir que si tienes un día que no tienes ganas de escribir o estás un poquito de bajón, por así decirlo, que no escribas. Al contrario, escribir nos ayuda incluso a superar esas emociones y a entender esas emociones, sino que a la hora de reescribir, a la hora de corregir la obra, pues tenemos que prestar más atención, porque no es lo mismo escribir una escena, por ejemplo, de acción con un ánimo adecuado que escribirlo con un mal estado de ánimo, porque se va a ver afectado en la forma de escribir. A lo mejor no usas las palabras más adecuadas, tus propias emociones están entorpeciendo a la fluidez de esa escena y es muy importante por eso la reescritura, porque aquí es cuando te vas a dar cuenta de esos pequeños fallos que emocionalmente tú has metido en tu obra sin darte cuenta. La libertad que nos demos a la hora de reescribir nos va a ayudar a seguir aprendiendo. Además que van a aparecer frases o incluso algunos parrafitos que no teníamos ni siquiera pensados, porque con la reescritura y darnos esa libertad de expresar lo que queremos correctamente, pues va a hacer que nuestro cerebro trabaje mejor y vayan surgiendo incluso ideas nuevas y potencialmente mejores que las que ya teníamos. En la reescritura no solo debemos preocuparnos que el lector objetivo pues se entretenga con la historia, ¿no? Sino que tenemos que hacer que estos generen emociones de odio por algún personaje, de amor hacia algún personaje, tristeza cuando algún personaje lo pase mal. Esto va a hacer que las historias sean más vívidas y que los lectores empaticen muchísimo mejor tanto con la historia como con los personajes. La reescritura también nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro estilo y definirlo bien. Es por eso que hay que reescribir y escribir muchísimas veces las que sean necesarias, ojo, sin caer en el exceso, y también nos va a ayudar a procesar mejor en lo que es el proceso de escritura, y que la autora define como que hay 3 partes, que es revisar, corregir y reescribir. También recomienda que no pasemos a la línea siguiente si con la que estamos trabajando no estamos satisfechos, porque dice que es mejor centrarse poquito a poco en las frases o los párrafos o en las escenas concretas antes que ponernos a pensar en lo siguiente y querer avanzar a lo siguiente. Mejor ir pasito a pasito, muy poco a poco, que esto es importante. La escritura, y lo he dicho ya en vídeos anteriores, es un proceso lento y debe ser un proceso lento, no se puede forzar.
no corráis, no queráis publicar el libro mañana mismo, por favor, porque es que esto hace que vuestras obras pierdan calidad y pierdan sentido si no os tomáis el tiempo en reescribir, en corregir y en pasar los procesos. Para localizar los problemas en vuestros textos, debéis conocer vuestros vicios y para esto tenéis que tomaros tiempo. Debéis saber qué palabras usáis, cuál palabras comodines usáis muchos, muletillas, expresiones que repetís hasta la saciedad o incluso palabras. Yo tengo claro que tengo un serio problema con el verbo poder, porque siempre lo meto en mi texto en todos lados. El podía comprar, podía hacer esto, podía levantarse, podía... Yo y el verbo poder son mi perdición, pero lo sé y ya puedo detectar ese problema y esto lo vais a conseguir pues escribiendo y reescribiendo y prestando atención a vuestro texto. Hay que admitir que nos equivocamos y que fallamos y no pasa nada porque no somos perfectos. Luego en su libro un poco más adelante te dice pues las partes a las que le debes prestar atención y os los voy a leer, que es la trama, la acción, los indicios, los núcleos, que son aquellas acciones totalmente necesarias para el argumento y que si las quitáis, pues habrá fallos argumentales y no tendrá sentido la historia. Luego está la catálisis, que también hay que revisar, que son puntos que dan un pequeño giro, que cambian algo, pero que no son tan esenciales para la historia en el caso de que tengas que eliminarlos. Luego está el eje de la historia, el hilo conductor, que bueno, que es todo lo que lleva a los personajes del punto A al punto B, y los pilares base, que esto es la estructura base de la novela, que tenga sentido, que el mundo, por ejemplo, si tenéis un sistema de magia, pues esté bien construido, si el mundo que habéis construido que tenga coherencia con el resto de la historia, es que es muy importante trabajar esto. Luego aparte también menciona clichés que se deben evitar y esto por favor cogerlo con pinzas porque hay algunos, casi todos los clichés que ella menciona personalmente a mí no me parecen tan malos o incluso los uso casi todos, ¿vale? Por eso digo que lo cojáis con pinzas porque los clichés hay gente que les gusta, hay gente que no y no son clichés de los típicos tropos, ¿no? Sino de palabras y frases hechas. Por eso digo que hay cosas que en este caso a cogerlas con pinza y yo las leo. Respiró profundamente. ¿Quién no ha usado un respiro profundamente? Extraña sensación. Pues si tienes una extraña sensación que no sabes describir la sensación, pues... Un día agotador. ¿Quién no ha usado un día agotador? Lloró desconsoladamente. Otro topicazo. Amplia sonrisa en la boca. Un grito la sobresaltó. A capa y espada. Pelos en la lengua. Para quien no sepa lo que es pelos en la lengua, sobre todo en países de Latinoamérica, que no sé si se usa esta expresión, es que alguien dice las cosas sin importarle que a la persona que se lo está diciendo le haga daño. O sea que tiene una sinceridad pero demasiado extrema y no se calla nada, ¿vale? Te va a soltar las cosas como son sin darte... sin darte cura luego. Se le vino el mundo encima. Esta me imagino que sí, pero bueno, es que se deprime, ¿no? Como que la situación le sobrepasa. Y luego, matar el tiempo. ¿Quién no ha usado estas expresiones? Yo creo que todo el mundo las usa y no por ello deberían evitarse. Por lo menos personalmente. Que algunas están muy trilladas, pues sí, pero no, yo por lo menos no las veo mal como para evitarlas al 100%. Y luego ella hace una serie de preguntas para que te ayude a corregir, reescribir tu obra y que están bastante interesantes. Sintetiza en unas 5 líneas la idea que quieres transmitir. ¿Ha destacado lo más importante? Pues esto ayuda a saber si tú mismo en tu obra has destacado esa idea principal de la obra, si esa aparece en la obra en sí o si tienes que trabajarla un poquito más. ¿A qué lector ideal va dirigido? Esto es muy importante, de verdad. Tenéis que saber a qué lectores queréis dirigiros. No es lo mismo escribir una historia para un público infantil que una historia para un público adulto. Y no me digáis que queréis infantil o queréis adulto, no, intentad especificar la edad.
es muy importante. Si escribís para adultos, pues a lo mejor queréis algo que sea para más jóvenes adultos, ¿no? De 18, 20 y tantos, ¿vale? O si preferís escribir juvenil, pues lo juvenil desde los 10 años más o menos hasta los 14, los 15, porque ya a partir de los 15 es young adult, joven adulto, ¿no? Ya a partir de los 15. Por eso que tenéis que tener eso muy en claro para saber cómo escribir y cómo usar el lenguaje en la obra para ese tipo de público, porque puedes usar un tipo de palabras muy distinto en adultos que en infantil, lógicamente, y las ideas también tienen que estar más sintetizadas para un público infantil que no comprende las cosas tan fácilmente. ¿Cuál crees que son las preguntas que sugieres y las respuestas que propones? A esto se refiere a lo que tú generas de preguntas en el texto, es decir, ¿cómo va a salir el protagonista de esta situación? Y si tú luego al final del libro respondes a esa pregunta, a esa situación. Porque si tú prometes algo de, pues el libro va a tener, yo que sé, mucha acción, por ejemplo, y la gente se pregunta ¿dónde está la acción en el libro? Pues no tiene ningún sentido. O si dices que estás llevando todas unas situaciones que, por ejemplo, pasa, no sé, hay una catástrofe que es súper importante en la trama, ¿vale? Y luego al final, pues la catástrofe ha quedado en segundo lugar, que casi ni se la menciona ya, pues no tiene ningún sentido esa historia, ¿no? Hay que hacer preguntas y respuestas, es decir, resolver los problemas, ¿no? que van teniendo los personajes y que van apareciendo en la historia en general. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuáles son los detalles esenciales del texto? ¿Qué tono narrativo predomina? Pues si es un tono de humor, si es una historia triste, si es una historia de aventuras épicas, ¿vale? Todo eso. Se diferencian las voces de los personajes en los diálogos, contribuyen al avance de la acción. Esto es súper importante, porque no es lo mismo la voz del narrador que la voz de los personajes. Y la voz de los personajes se consigue a través del modo en cómo se expresan estos personajes, ¿vale? No todos los personajes van a hablar, por ejemplo, en un lenguaje perfecto y súper culto como si fueran, no sé, de la nobleza, ¿vale? No es lo mismo que una persona que tiene estudios a otra persona que no los tiene, ¿no? La forma de hablar va a ser distinta, o incluso dependiendo pues del nivel social que tenga, o si es un niño o un adulto, ¿vale? Se van a expresar con distintas formas. Además, también nosotros en la vida real pues tenemos nuestras muletillas, tenemos nuestros dejes, no sé, nuestra forma de expresarnos. Algunos decimos más palabrotas que otros, ¿no? Todo eso se transmite. Y además los diálogos, por favor, usadlos para dar nueva información en la trama. No me pongáis un diálogo de hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Pues por favor, no. Es una exageración esto que estoy diciendo. Pero es verdad que muchas veces hay situaciones en las que, yo que sé, están dos personajes comiendo tranquilamente y están hablando pues del tiempo. Si eso no va a aportar nada a la trama, pues mejor poner en modo de narrador. Pues se pusieron a comer y tuvieron una conversación tranquila. Y ya está, ¿vale? Ahorrad también un poco de tiempo a los lectores. Que hay veces que están bien las escenas estas de transición, se llaman así, pero siempre que aporten algo. El desarrollo de la acción es armónico, es decir, si las escenas de acción pues van ligeras, ¿vale? Están escritas ligeramente, están bien construidas. Y las escenas más lentas tienen que ir lentas. Por ejemplo, una escena romántica, si tú me pones una escena romántica y la escribes súper deprisa, que vaya muy deprisa, pues como que pierde la gracia. El principio es el mejor inicio y el final el mejor final. Esto es súper importante, porque si no tienes un buen final para la obra, pues si no cierras correctamente,
los lectores se pueden sentir engañados. Y lo mismo con el principio es súper importante para enganchar a los lectores y hay que saber hacerlo muy bien. Y si quieres saber cómo se hace, en este vídeo de aquí te doy unos consejitos para que lo puedas conseguir.